Gracias por estar en esta sección Contraste de Observatorio aquí en TV UNAM. Vamos a dedicar la discusión, el análisis al tema energético. Como sabemos, al final de 2013 se aprobó en el Congreso de la Unión y también en más de la mitad de los congresos locales una modificación a la Carta Magna, los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, y ahora estamos a la espera de que el Ejecutivo Federal mande su iniciativa para la reglamentación secundaria para desarrollar esta conversación. Ya lo anunciábamos, están con nosotros Ramón Carlos Torres, quien es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo aquí en la UNAM, el PUED como lo conocemos, y Enrique Provencio, profesor de la Facultad de Economía, director de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez. Muchas gracias a los dos por acudir a esta invitación. Pues yo quisiera partir de lo que ya tenemos. Fue una reforma muy controvertida, la aprobación, incluso lo hemos discutido aquí con especialistas como el doctor Diego Valadez, no fue en términos de técnica legislativa e incluso política la que uno hubiera esperado para cambios tan relevantes, pero está ese cambio. Yo quisiera una primera aproximación a el contenido de esta modificación y luego irla desgranando. ¿Qué cambió en el país a partir de esta modificación a estos 3 artículos de la Constitución, Ramón Carlos? Bueno, yo comenzaría por decir que un cambio fundamental, primero, es que el espectro de lo que era propiedad de la nación y áreas exclusivas del Estado fue reducido. Todo lo que está de hidrocarburo en el subsuelo sigue siendo propiedad de la nación. Pero el hidrocarburo que ya no está en el subsuelo, que está en el suelo, ya no es propiedad de la nación. Las actividades de extracción de ese hidrocarburo corresponden en exclusividad al Estado. Las actividades que están en el suelo ya no corresponden en exclusividad al Estado. Por otra parte, en el sector eléctrico se reduce, se acota el servicio público de electricidad, queda acotado al servicio público de transmisión y distribución. Se le agrega planeación y control del sector y, por supuesto, energía nuclear, que también es parte de la responsabilidad del Estado. Entonces queda acotado, queda cercenado el concepto de soberanía, el concepto de propiedad de la nación, de exclusividad del Estado. El segundo elemento es que además eso que queda en manos del Estado, lo que está en el subsuelo como patrimonio o las actividades de transmisión, servicio público de transmisión y distribución principalmente, quedan horadados. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se contradice con el concepto de exclusividad, sino que queda permeado ese concepto de exclusividad porque se puede contratar con particulares. Yo creo que este es un segundo elemento fundamental en el cambio constitucional. Y el tercero, se erige todo un aparato institucional que significa un cambio profundo sobre lo que era el organismo público descentralizado Pemex y CFE, consecuencia de estos cambios. Pero a mi modo de ver, estos son los aspectos fundamentales que se dice rápido, o se puede decir rápido, pero que implican toda una transformación del Estado-Nación. Forma parte, esta reforma estructural, de las otras que ya no cabían en la Constitución y que dan origen a estos cambios constitucionales que gradualmente conforman un nuevo Estado-Nación caracterizado por una apertura al mercado de lo que antes era exclusivo del Estado. Enrique, siguiendo la explicación de Ramón Carlos Torres, tenemos un cambio que incluso no se dio cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del que ahora se cumplen 20 años de operación, precisamente en este año. Una de las materias que el gobierno mexicano consiguió dejar fuera precisamente fue la energética. Hoy los cambios parecería que echan atrás, digamos, este cuidado que históricamente se tuvo en el sector. Decía el consejero profesional de Pemex, Fluvio Ruiz, hace poco en los medios, que una cosa que habría que asumir es que México aceptó en materia de recursos petroleros compartir la renta petrolera y en materia de electricidad crear un mercado. ¿Tú estarías de acuerdo en que tan profundo es el cambio?
Es muy profundo en efecto y va mucho más allá de lo que 20 años atrás se aprobó en el Tratado de Libre Comercio. Y el tema de cómo aprovechar y distribuir la renta petrolera es sin duda uno de los temas esenciales de esta reforma, expresada a través de lo que Ramón Carlos ha mencionado y de algo que también es muy sui generis, de muchas modificaciones que en esta reforma constitucional se hicieron a través del llamado régimen transitorio, de muchos aspectos que en los transitorios del decreto se establecieron. Algunos de ellos de la mayor importancia. Por ejemplo, especificar el régimen de contratación a través de 4 modalidades distintas, el crear nuevos organismos, uno para el gas, otro para la electricidad, uno más para el medio ambiente, entre muchos otros aspectos, y establecer algunos lineamientos de política pública a través del régimen transitorio de la Constitución, en este proceso que muchos constitucionalistas han observado como algo sui generis, por decir lo menos. Pero el fondo, la sustancia de todo esto, en efecto, es una modificación de la manera en la que el Estado mexicano considera al petróleo y a la electricidad como actividades estratégicas y prioritarias. La derivación práctica de la reforma es que entonces unas partes del ciclo productivo completo de los hidrocarburos y la electricidad ya no son exclusivas del Estado y por tanto el Estado mexicano a través de sus empresas las puede contratar, concesionar y otras modalidades de contratación con particulares extranjeros. En el fondo, lo que eso va a implicar es entonces que una parte de la renta petrolera que se ha estado usando históricamente para apoyar el desarrollo mexicano, algunos dicen en exceso porque eso entonces debilitó a Pemex, esa renta entonces ahora en los hechos se va a compartir a través de la utilidad que van a obtener las empresas contratistas. En esencia eso podría decirse que fue la reforma. En el régimen transitorio tan amplio, que es pues mucho más extenso que el cambio a los artículos centrales de la Constitución, al 25, al 27 y al 28, se contempla una figura que es la de las licencias. ¿Qué puede implicar eso en términos de cómo se va a explorar, a explotar los recursos energéticos? Sobre todo estoy pensando en aguas profundas, sí, pero no solo quizá, ¿no? Sí, efectivamente en las disposiciones, llamadas disposiciones transitorias, uno ve que hay 21 disposiciones y que estas disposiciones no solamente se refieren a cuestiones transitorias, se refieren a cuestiones permanentes. Y no solamente se refieren a cuestiones permanentes, sino que le ponen un bozal al legislador cuando elabora la legislación secundaria. No creas que vas a poder legislar así y así, tiene que ser por aquí. Pero sin embargo no son preceptos que estén contenidos en los artículos que se modificaron. Por eso yo creo que esta es una materia prima para un taller jurídico, ¿verdad? Muy, muy complejo. Pero ya en particular en las disposiciones transitorias que establece las 4 modalidades de contratación y que agrega, entre otras, o sea que deja abierto que puede haber una quinta, es decir, con lo cual se abre un portón, ¿verdad? Y efectivamente… Son enunciativas, no limitativas, dirían los abogados. Así o sea, hay 4 que incluyeron los transitorios y luego a ver qué otras. A ver qué otras. Y llama la atención las licencias. Las licencias es una figura de contratación que no estaba en la iniciativa que había el presidente turnado al Congreso. Aparentemente en los debates previos que hubo, en las discusiones, no debates, en las discusiones previas que hubo, siempre salta el que la figura de contratos de utilidad compartida o de producción compartida son contratos muy complicados desde el punto de vista jurídico. Muchos especialistas han resaltado que esto ha dado origen a unos juicios interminables y a un debate legal muy complicado. Y la licencia puede tener la virtud, según quienes están a favor de esta figura, de que puede obviar
todos estos enredos jurídicos, puesto que en la licencia el concepto de costo o de erogación para poder llegar al concepto de utilidad está obviado, ¿verdad? Es una negociación más simple, si se quiere, ¿no? Lo cual, a juzgar por algunos defensores de esta figura que han manifestado su posición, tiene una serie de ventajas. Por supuesto que también tiene otros atributos que habrá que ponderar. En todo caso, los 4 tipos de contratos son el de servicios, que en realidad Pemex ya lo ha tenido, no digo desde siempre, ¿verdad?, pero desde décadas. A través de la ley reglamentaria. Lo ejerce. Lo ejerce. Lo ejerce y no viola la Constitución, porque son servicios acotados, es decir, el hidrocarburo es propiedad de la nación en los términos que lo establecía la Constitución, y no lo viola. Y es una práctica muy socorrida, al grado que actualmente casi toda la producción que hace en exploración y extracción Pemex es bajo este tipo de figuras. Permíteme, ya que estás tocando esta figura de los contratos de servicios, en buena medida creo que se trata del tipo de servicios que se entiende, de contratos que se entendía podían avanzar sin que hubiera un cambio profundo en el diseño del Estado y en la manera de entender la soberanía en materia energética, es decir, permitir expresamente que Pemex pues contratara a otras empresas para realizar sus múltiples actividades. Es una tarea un sector muy complejo que es difícil imaginar que solo una empresa lo hiciera por sí sola. No ocurre en el mundo, no ocurre casi en ningún sector, menos en uno tan complejo, y eso era lo que podía parecer factible sin que se trastocara profundamente el diseño que heredamos, digamos, desde los años 30 con el general Cárdenas. Bueno, ese es uno, te interrumpí, los otros... No, yo creo que esta figura del contrato de servicios se intentó agotarla en los intentos legislativos anteriores, a raíz de la reforma del 2008, pero no solamente de la reforma del 2008, sino que ya había antecedentes. Lo que pasa es que esta figura, en donde no participa en el riesgo el contratista, no le gusta, es decir, son empresas, negocios, ¿verdad?, que están acostumbrados a manejar el riesgo, es parte de su negocio. Y esta figura también dio lugar a situaciones realmente de dudosa sustento, ¿no? Por ejemplo, si en una casa pudiente se contrata al jardinero, se contrata a la cocinera, se contrata al que lava la ropa, al amo de llaves, al que hace los servicios, etcétera, pues ya no más falta que se contrate los servicios del jefe de la casa, ¿verdad? Es decir, es una cosa que no checa, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Y estos escollos son los que dieron lugar a que no gusten este tipo de contratos, especialmente a las empresas extranjeras, aunque Pemex está muy habituado. El segundo tipo de contrato... Permíteme hacer nada más para poder permitirte que desarrolles tu argumento y permitir que Enrique comente sobre las figuras de los contratos. Déjenme hacer aquí una pausa para regresar con suficiente tiempo precisamente para desgranar y entender cuáles son las demás modalidades de contratos que ahora por el cambio constitucional deberán de establecerse en la legislación secundaria. Vamos a una pausa, ya lo ve, estamos hablando de la reforma energética con Ramón Carlos Torres y Enrique Provencio, ya volvemos.